Pues 1:08. Nosotros hoy vamos a tratar un tema delicado pero importante y que tenemos que tratar con ustedes porque se lo comentábamos ayer. Vamos a tener, no quería pasar por delante de la doctora, pero al final es que me estoy sintiendo atrapada, doctora, por no hacerle pasar por delante. Perdóneme. Pero no podía meterme entre las sillas, no quería pasar por delante de usted. Vamos a hablar de las agresiones médicas. Hoy nos acompaña Manuel Rayo, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias. Y la doctora Carmen Oliva, a la que quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy, doctora. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Víctima de dos agresiones que vamos a contar aquí. Es la primera vez que nosotros, e incluso esta cadena Castilla-La Mancha Media, cuenta con el testimonio vivo y en directo de una doctora que ha sufrido una agresión. Doctora, ¿cómo estás? Lo primero de todo. Pues la verdad que después de una agresión siempre queda mella, ¿no? En la autoestima de quien la ha recibido. Al otro lado del teléfono no ha podido estar con nosotros hoy aquí. Está Carmen Flores, ella es presidenta del Defensor del Paciente. Carmen, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Has estado en otras ocasiones también aquí en este plato de Estando Contigo y queríamos que estuvieseis todos, porque al final esto no es un problema de unos pocos, esto es un problema de todos, Carmen. Yo hablaba tanto con los doctores esta mañana como contigo, que hay una frase que me ha llamado a mí la atención y creo que tiene que ser el arranque. Decía Gregorio Marañón, no son palabras que yo haya buscado, sino que estas palabras las destacaba hace poco en una concentración que hubo en Ciudad Real el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, y decía que el respeto a los médicos es el termómetro moral de un pueblo. Si el termómetro marca fiebre, algo grave nos está pasando. Efectivamente. Te doy la palabra a ti, doctora. Pues la verdad que nosotros los sanitarios en general, tanto médicos como enfermeras, estamos para atender al paciente, además en todos los ámbitos. No queremos, más allá de trabajar en beneficio del paciente, incluso la primaria, que es donde yo trabajo, es la que está más humanizada con el paciente. Entonces, la que está más cerca del paciente y sin embargo está siendo el área más maltratada. Efectivamente. ¿Por qué? Probablemente porque es la más accesible al usuario, al paciente, ¿no? Con quien más tenemos confianza. Y la más próxima, ¿no? El primer punto de contacto con el sistema sanitario. Lo decía muy bien la compañera, el año pasado hubo prácticamente 850 denuncias en este país, una agresión a un médico prácticamente cada 10 horas. Tenemos en la provincia de Ciudad Real el pasado año 700 y pico incidentes, la mayoría se producen contra médicos, la mayoría se producen contra mujeres médicos, la mayoría se producen en el ámbito de atención primaria, y eso habla de que tenemos un problema muy serio, un problema que afecta y que va a afectar a la sociedad, porque sin médicos no va a haber medicina y sin sanitarios tampoco va a haber sanidad. Casi 700 agresiones ha habido en el último año, en 2024, 696, digo 700 porque es que han sido 700 y algunas incluso que seguramente no se han denunciado. Carmen Flores, un golpe a un médico es un golpe a la salud de todos. Nos estamos golpeando al final todos con estos comportamientos. Vamos a ver, yo la violencia la odio en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier situación. Lógicamente aquí hay dos víctimas. Yo creo que pueden estar tanto la doctora como el presidente del Colegio de Médicos. Por cierto, buenos días a los dos. Buenos días. Y yo creo que aquí hay dos víctimas, y esas dos víctimas son, desgraciadamente, los médicos y los pacientes. Por una sencilla razón, nosotros siempre hemos destacado que lo menos denunciado en la sanidad pública española en general ha sido atención primaria. Pero si nos movemos en un ámbito donde los recortes son brutales, hay dos personas que se enfrentan entre sí y que no tienen la culpa de nada, que es el médico y el paciente. El paciente porque cree que el médico puede hacer lo que quiera y no puede hacer lo que puede. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde la pandemia para acá?
nosotros las denuncias por maltrato médico-sanitario han aumentado en un porcentaje elevadísimo. Yo me atrevería a decir que en un 70%. No son agresiones, es el maltrato. A mí me da igual el maltrato cuando se trata de que hay que poner cordura. Cordura, por supuesto, tanto el paciente como cordura el médico. El caso, quiero compartir con los espectadores y contigo la historia de la doctora Carmen Oliva. Ella estaba de médico en un pueblo de Ciudad Real, como tantos profesionales hay en nuestros pueblos. El respeto que debemos tener siempre a estos profesionales, el respeto tiene que ser mutuo, pero siempre el médico del pueblo es el médico del pueblo. Sí. Así nos lo han enseñado siempre. La primera agresión la sufres en 2000... hace un par de años. Hace 2023, justamente. Sí. ¿Fue una agresión verbal? Cuéntanos cómo ocurrió todo. Bueno, fue una agresión verbal porque llegaron 2 personas a la consulta y yo hice efectivamente el cribado que tenemos que hacer los médicos cuando llegan 2 pacientes. Entonces, tú tienes que atenderlo urgente porque para eso estás preparado. Claro, porque en nosotros, de hecho, es una de las... cuando vamos a un centro de salud y entramos, siempre hay un cartel que pone... El orden lo decidirá el facultativo, porque habrá personas que necesitan, cuando vas a urgencias, esto es lógico, que sean atendidas con prioridad. Y tú en ese caso decidiste atender a una persona con prioridad. Una llegaba con una patología, otra con otra, y como profesional de la medicina eras la adecuada para tomar la decisión de quién tenía que entrar primero. Efectivamente, lo que causó molestia en el otro usuario, con lo cual pues me vi agredida porque... ¿Y te insultó? Hombre. Muy, sí. Además, y hay que decir el insulto, le dijo sudaca de mierda. Permíteme que lo diga así de claro. Sí, sí. Hay que decirlo, porque es que estos son los insultos que se están escuchando en muchos centros de salud de nuestros pueblos. Porque tenemos a muchos médicos que vienen de distintos países, tan formados como los que estudian la carrera de medicina aquí en nuestro país, y que no podemos permitir que estas personas reciban esos insultos. Efectivamente, nosotros venimos aquí a trabajar, damos un servicio, y luego el hecho de ser extranjero y mujer, la verdad que yo creo que también pues es más fácil insultar a una mujer o ponerse peor con una mujer. ¿Qué sentiste en ese momento, doctora? Pues la verdad que decepcionada. Decepcionada porque nosotros venimos aquí, como tú bien dices, a ejercer, a restaurar la salud de un paciente y claro, no estamos preparados para que se nos agreda, se nos insulte, te pongan en tela de juicio el juicio clínico que tú tienes en caso de hacer un cribado de una atención u otra. Que tú estabas trabajando. Efectivamente. Porque lo que ha ocurrido y todas las agresiones que llevamos contabilizadas, casi 700 en este último año, además han aumentado 50 más con respecto al año anterior, a 2023, y este año llevamos una buena lista ya. Sí. Nosotros prácticamente ya tenemos tantas denuncias en el juzgado como el año pasado y quedan 4 meses de este año, ¿no? Entonces, una sensación que tiene el médico agredido es una sensación muy desagradable que además crea desconfianza. Crea desconfianza y esto repercute sobre la atención que pueda ejercer con posterioridad. Nosotros, evidentemente, haciendo alusión a lo que decía la defensora del paciente, nosotros somos profesionales y estamos sujetos a una lex artis. Evidentemente, no podemos salirnos de esas lex artis. Si algún usuario se encuentra, entiende que han sido conculcados sus derechos, evidentemente existen unas vías legales para denunciarlo. Totalmente. Pero eso no da derecho a que a uno le peguen una bofetada, la arrastren del pelo, la tiren al suelo. Incluso una médico embarazada tuvo que sufrir una agresión últimamente en Ciudad Real. No, mire usted, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y son evidentemente medidas educativas las primeras, porque esto está dentro de la sociedad, entra dentro de un contexto general, y después medidas de protección. Y posteriormente medidas que a lo mejor el legislador tiene que plantearse, medidas legislativas para establecer unas penas muchísimo más duras. Y doctor Rayo, hablábamos de educación. Carmen, me gustaría también que tú formes parte de esta mesa que hemos preparado. Yo no quiero interrumpir. No, pero pides la palabra que estamos aquí todos. ¿Qué falta? A veces se siente el paciente sin... Sí, perdón. Los médicos también son pacientes. Por eso, nosotros hemos recibido denuncias incluso de sanitarios maltratados, empujados a la salida
no te quiero atender, no te creo, no vengas más por aquí, etcétera, etcétera. Evidentemente esto no puede continuar, pero ¿qué es lo que el defensor del paciente pide? Lo que el defensor del paciente pide, porque al igual que dice que, bueno, el presidente con toda razón dice que hay unas vías donde se puede denunciar, pues esas vías son dificilísimas para el paciente porque no tiene demostración. Es decir, está con el médico, la doctora X, y entre médicos también hay gente ya, pero no que podemos es justificar, violenta. Carmen, no podemos justificar porque esas vías existen y hay acceso a esas denuncias y los servicios de atención al paciente, nada puede justificar la agresión. Perdóname que por ahí no iba. Lo que me refería que cuando a nosotros nos llegan, nosotros lo que tenemos que decir en cuanto salgas de la consulta, deja una reclamación diciendo lo que te ha pasado, cómo te has sentido y en la situación, porque luego en su expediente clínico figura como paciente conflictivo y ellos quieren decir que no, que han sido tan maltratados, que no se lo merecían, que quieren denunciar judicialmente. No pueden, no tienen pruebas. Carmen, esa es la de todas diferencia maneras, entre unos y otros. Hay que animar también, yo creo que es importante que pongamos sobre la mesa que todos los servicios de atención al paciente están abiertos en los distintos centros de salud, hospitales, estamos hablando de la sanidad pública, también podemos meter aquí a la privada, y está claro que el paciente, cuando ha habido una mala praxis, debe denunciar o debe reclamar lo que le corresponde. Eso tiene que ser así. Y ya se acabó esa historia de que parece que un médico es intocable. Pero es que hemos pasado de que un médico era intocable a la doctora Oliva, que va a atender a una familia a su casa con una persona que estaba inconsciente, y cuando entra ella con su bata blanca y con su maletín, porque es que van a tener que ir con pistola, y entra al domicilio, se encuentra al hijo de esa persona con un machete. Sí. ¿Cómo fue la escena? Pues, bueno, la es que esa película. persona ya es un delincuente. Bueno, perdóname. vamos a escuchar. Esa persona no es un paciente, es un delincuente. Claro, pero eso es lo que se encuentra, que lo cuente la doctora Oliva. ¿Cómo fue esa escena? Pues en la un verdad domicilio. que, mira, es una escena que primero no estamos preparados, Exacto. ¿vale? Porque nosotros, como bien sabe Manuel, somos sanitarios, estamos preparados para ejercer la medicina, ¿vale? Y para restaurar la salud de un paciente, pero no estamos preparados para defendernos, para salir corriendo, porque nos quieren agredir. Son cosas que nosotros simplemente, yo personalmente me quedé parada en el sitio y estoy viva gracias a la enfermera, porque yo me quedé pasmada. ¿Qué hizo la enfermera? Volvió por mí, volvió y me jaló. O sea, si no te llega a coger y te echa para atrás, pues a lo mejor pues, no Sí, estabas sí. aquí. Me dijo, corre, corre, y yo, claro, ya caí que esa escena era real. ¿Y llegaste a atender tú a la persona que estaba inconsciente? Sí, O sea, sí. ahí vemos el médico termina cumpliendo su función, la profesionalidad por encima de todo, a pesar de poner en riesgo su vida, que esa persona iba a agredirla con un machete, termina atendiendo a esa persona inconsciente. A mí me gustaría, si me lo permitís, con todo el respeto del mundo, me gustaría intervenir en este asunto. Vamos a ver, yo cuando me hablan de alguien que ya de entrada está con un machete, primero, los médicos tienen que ir preparados a estas visitas cuando evidentemente están sufriendo agresiones de todo tipo. Y eso se llama cámara y eso se llama grabaciones. ¿Pero tú que vas con un móvil grabando, Carmen? Si tú vas con un maletín a atender al paciente... No se puede grabar. No, perdona, sí se puede grabar. Perdóneme que una agresión se puede grabar. Pero hay algo que es muy importante. Mira, nosotros fundamentalmente lo que más tenemos son negligencias médicas. Lo que más. Decir que este maltrato, porque se trataba el programa de eso, ha subido muchísimo. Es verdad, es cierto, ¿no? Pero vamos a poner medidas. ¿Medidas? Los médicos ¿Qué medidas? Lo puede... Sí, todos Pues mira, yo creo que al final estáis de acuerdo. Llevamos 28 años y 27 pidiendo cámaras en las consultas, pidiendo cámaras en los hospitales. Porque si nosotros vamos, perdóname, por la gran vía y estamos siendo lógicamente vigilados,
esto va a proteger tanto al profesional como al paciente. O sea, ¿tú crees que ¿Qué ha pasado solución, ahí? Carmen? Y eso va directamente a un juez. Eso va directamente a un juez. No atenta contra imágenes nada. que se grabarían directamente en la consulta. Tú estabas no, es que no con se la cabeza puede. diciendo que En, no una, podemos. en una La consulta intimidad. médica, no, por intimidad, no se puede grabar. No, Está, no se está puede prohibido por la ley. Yo lo que sí le Bueno, quisiera, es que lo que es sí la le ley lo quisiera, que tiene que lo que sí le cambiar. quisiera comentar. Lo que sí le quisiera comentar es que en las consultas efectivamente pueden ir los pacientes con acompañante, evidentemente. Ya podríamos tener un testigo de la atención que No se le ha sirve. realizado. Dos, nosotros como No autoridad sirve. reconocido... Disculpe, termino yo el argumento. Nosotros como Escuchamos al autoridad, doctor Rayo. nosotros como autoridad dentro del ejercicio público tenemos presunción de veracidad en cuanto a lo que mencionamos. Yo creo que estamos desvirtuando un poquito el tema. Venimos a hablar de agresiones que, vuelvo a repetir, es lo trágico de la cuestión, ¿no? Las agresiones al final van a crear un ambiente de desconfianza entre el médico y el paciente, va a crear una posibilidad de que los mejores médicos puedan emigrar a otros países para ejercer la medicina en mejores circunstancias, va a crear una desatención a nuestra población, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, va a crear una serie de problemas que si no se atajan, evidentemente, pues al final nos llevará a un mal desenlace. No estamos aquí para hablar de mala praxis médica, que vuelvo a decir, la mala praxis médica hay que castigarla, pero por las vías judicialmente aprobadas o administrativamente aprobadas. Si ustedes no creen que hay una posibilidad certera, pues lo que tienen que hacer es hablar con el legislador para que modifique la ley. Pero yo creo que hay argumentos y hay posibilidades por parte del paciente para que sus derechos no sean conculcados y que se respete al paciente. Ahora yo creo que lo más grave es cuando hemos tenido una agresión en una planta de neurología donde han salido detenidos de la planta 4 individuos, donde todos los pacientes tuvieron que atrincherarse en las habitaciones. Lo digo yo porque además estaba presente, estaba de guardia. Cuando ha ocurrido todo eso y tuvo que haber un despliegue de 30 policías para reducir a todos estos agresores. Delincuentes. Agresores de momento, cuando lo diga el juez, pues tendrán el título de delincuentes. Cuando ocurren estas cosas, la sociedad se tiene que mirar a sí misma y decir qué está pasando, porque hace unos años recuerdo los aplausos y ya nadie se acuerda de los aplausos. Es una situación de mucho desamparo. Una situación que ojalá sean los próximos médicos que van a llegar desde las facultades de medicina o los próximos enfermeros, no tengan que sufrir esta situación. No pueden sufrir esta situación y las consecuencias, el desamparo Carmen. viene de las administraciones. Claro, pero ahí estamos poniendo sobre la mesa cuáles son los problemas que están ahí enquistados y que están provocando Pregúntame qué problemas hay que situaciones como la que nos cuenta en primera persona la doctora Oliva. Ella tuvo que irse de baja después de esta agresión, tuvo que irse de baja 2 meses con las consecuencias psicológicas que eso supuso. Pero que yo esto lo condeno, por Dios bendito, ¿cómo no voy a condenar algo como eso? No, pero si no estamos diciendo ni muchísimo menos que está trabajando y no puede venir nadie a agredir. Pero es que esto está pasando. Yo te estoy diciendo, que vamos a ver, y por favor, escucharme porque es así. Mira, nosotros lo que nos viene a nosotros, la mayoría son negligencias. Claro, pero si no hay ni una que haya agredido a ningún médico. Ni una. Fijaros lo que os digo. Total, en eso. Morir un bebé, morir una persona en urgencias. No ha habido... Son personas violentas, son personas que son ya delincuentes ya de que viene de fábrica. Perdona. Lo que hay que poner las al final administraciones estamos en aquí sacando... Castilla-La Mancha, vamos a ver. ¿Puedo? Y lo puede decir el médico. Vamos a escuchar, recortes en médico. Carmen, estamos sacando 2 temas distintos. Ahora no estamos juzgando cuál es el perfil de la persona que denuncia a un médico. Pues el a mí me 95% gustaría. de las veces estoy segura que es gente
para nada agresiva y que ha tenido que sufrir una circunstancia que seguramente no era ni la que se merecía, porque nadie, ni creo que ningún médico no quiere ayudar a un paciente, pero por desgracia a veces estas cosas pasan. Lo que estamos aquí, sobre todo poniendo sobre la mesa, es que qué está pasando en esta sociedad, que cada vez los médicos están viendo cómo no pueden ejercer su trabajo, como está contando por primera vez en una televisión en directo esta doctora. Pero yo te vuelvo... Además tiene que Vamos a tener... escuchar, por favor, Carmen, a la doctora. Además tiene que tener en cuenta que esas personas que ella llama delincuentes, no lo digo yo, son pacientes nuestros. Entonces acuden a la consulta, ¿vale? Y somos nosotros los que estamos en primera línea atendiendo a esa persona. Y somos nosotros los que sentimos miedo de que se nos ¿Cómo se agrida. defienden? Claro, ¿Cómo se defienden? Y después vienen Pero ¿cómo sus se familiares. defienden? Vamos a ver, yo no soy el señor Paje, ni el consejero de Sanidad, ni estoy en la administración de Castilla-La Mancha o de la Ministerio de Sanidad. Hay que tomar medidas. ¿Por qué? Porque esa señora no tiene que aguantar eso. Esa señora tiene que ir a trabajar. El paciente que va a ver a un médico no puede ser maltratado porque le diga, mándeme una prueba que me encuentro muy mal, y decirle barbaridades. Bueno, barbaridades que además las he escuchado yo porque me han mandado las grabaciones que no podemos utilizar, ¿vale? Nadie merece eso. ¿Por qué? Porque el médico es un ser humano. El paciente es un ser humano. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? En una consulta se encuentran dos personas que son víctimas de una mala administración, de que no les importa absolutamente nada, ni el profesional ni el paciente. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Falta de médicos, lista de espera monumentales se están dando para el 2027. ¿A quién reclama? Vamos a reclamar a la administración, ni caso. Atención al paciente, ni caso. ¿Quién paga el pato? El médico, que no tiene culpa de nada, que está haciendo su trabajo y que además lo está haciendo con dedicación. Pues al final hemos llegado todos a la misma conclusión. O sea, al Claro. final las circunstancias están haciendo que pague Claro. el pato, como tú has dicho, y nunca Que no mejor tiene la culpa. dicho, el que está expuesto y quién en la atención primaria, que es el primero que recibe a los pacientes. Carmen, gracias por estar con nosotros. Nada, Otro en día absoluto. me encantaría que te vinieras y hablásemos y deshojásemos aún más pues las circunstancias Sí. que viven muchos pacientes ante negligencias que han vivido Lo que y que han lo que tenido. sí- Gracias. Lo que sí quiero comentar al final, bueno, me parece que habéis cortado. No, estás aquí, estás aquí. Ah, perdón, Dinos. no. Quisiera, en nombre del defensor del paciente, pedir perdón a todos esos profesionales agredidos, y que el defensor del paciente, como todos somos pacientes, estamos aquí también para defender esas cosas. Si un médico, una enfermera ha sido agredida, aquí está el defensor del paciente para poder ayudarle. Se lo agradezco. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, porque al final es el objetivo, yo creo que de todos, de nosotros como medio de comunicación, Claro. que somos el altavoz de vosotros, desde la portavocía de los distintos colegios de médicos de familia de esta comunidad que es Castilla-La Mancha. Tú como médico, cardiólogo que eres en el Hospital de Ciudad Real, y tú que has tenido la valentía, doctora Oliva, de estar con nosotros y de contarnos esa impotencia que tiene que sentir un profesional cuando lo único que quiere es ayudar. Efectivamente, y mucho más la primaria, que está muy cerca del paciente. Yo creo que es la línea que está más humanizada, es la que va de mano del paciente. Entonces es injusto que tengamos que vernos en estas situaciones. Me gustaría apuntar algo que ocurrió, contamos además en este programa, en nuestra mesa de actualidad, una de las agresiones que quizás nos Más brutales. conmovió a todos, Más brutales. que fue esa doctora de un centro de salud de Ciudad Real, ¿verdad, Sí, doctor Rayo? sí, que efectivamente. literalmente la arrastraron. No, le pegaron una de los bofetada, pelos. la arrastraron, en fin, y además es una excelente persona, ¿no? Entonces, bueno, pues además la conozco personalmente y una excelente médico, una excelente persona, quizás quien menos se merecía un acto de este tipo, ¿no? Entonces, lo que sí quiero puntualizar, porque es justo dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, es que se mencionó en los medios de comunicación que la compañera había sido trasladada por parte del SESCAN a otro PAC para ejercer su profesión.
Quiero hacer constar que ese traslado fue a petición de la propia agredida y que este colegio de médicos inició los trámites, fue conocido por la gerenta de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real y muy amablemente se acogió esa petición y se procedió al traslado, que vuelvo a repetir, fue una petición propia de la agredida. Una petición y ahora ya está contenta donde está, de momento. Contenta uno no puede estar después de esto porque toda agresión te marca. Totalmente, como le ha marcado doctor Oliva. Y le va a marcar toda su vida. Esa pregunta se la tenemos que trasladar a doctor Oliva. Y le va a marcar toda su vida. Efectivamente. ¿Ha marcado tu vida profesional y personal estas sí. dos agresiones que has vivido? Sí. El miedo siempre está ahí. El miedo se queda latente. Entonces, te quiero decir, es una cosa antes de la agresión y otra distinta después. ¿Especializada en pediatría, además? No, soy médico de primaria. Médico de primaria. Médico de primaria. Pero ahora estás en un centro de salud en Ciudad Real. En Ciudad Real, haciendo una consulta de primaria. Y la verdad que lo que te digo, el equipo en general, en la GAIA hay 19 centros, en la gerencia de Ciudad Real, todos los equipos son muy buenos, la gente es muy cercana al paciente, se trabaja muy bien, hay cordialidad entre compañeros, entonces no es justo que se maltrate a un enfermero, a un médico, a un compañero que está ejerciendo, ¿no? Que está dando un servicio. Doctora, una profesión con vocación, como no hay otra. Humana. Humana. Gracias por estar con nosotros, gracias de corazón, porque sé que es duro contar esto y además poner cara a las agresiones. Ha sido la cara de tantos profesionales y compañeros como tú que van a trabajar con miedo y eso no se puede permitir, doctora. Doctor Rayo, gracias. Muchísimas gracias por cuidar a vosotros. nuestro corazón. Vamos a intentarlo, Nuestro cardiólogo en Ciudad Real. vamos a intentarlo. Me gustaría terminar con una frase que me ha parecido, y vuelvo a utilizar las palabras del presidente del Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha, de Blas González Montero. Dice, la bata blanca no es un blanco para la violencia, es un símbolo de entrega, de ciencia y de esperanza. Efectivamente. Pues con esas palabras me quedo. Gracias, Muchas de gracias. verdad. Y entre todos hagamos que nuestra sanidad pública sigue siendo el ejemplo que siempre ha sido. Que no tengamos que hablar de agresiones, sino de investigación y de la maravilla de médicos que tenemos en este país que luchan por eso, por nuestra salud, que al final es lo más importante. Gracias a los dos. Nos vamos ahora a la crónica social.